Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Cuando mis padres desaparecieron en Alaska, mi hermano menor y yo fuimos convocados al despacho del abogado para escuchar su testamento. Ese día, el abogado de mis padres anunció que mi hermano heredaría una magnífica mansión frente al mar en Miami, valorada en más de $1.2 millones, junto con activos líquidos, incluyendo efectivo, acciones y varias cuentas bancarias. Y yo, a mí me dejaron una cabaña de madera dilapidada, sola en medio de un frígido bosque salvaje. Esa noche, mi prometida golpeó su anillo de compromiso contra la mesa y se marchó para perseguir a mi hermano. De entre todas las personas, sentí como si el mundo entero me hubiera dado la espalda. Pero cuando abrí la puerta chirriante de esa cabaña ruinosa, me quedé atónito. Escondido dentro había un mapa secreto que conducía a depósitos minerales valorados en más de $500 millones. Lo mantuve en secreto, recordando las palabras de mi padre, un nativo de Alaska, que una vez me enseñó: el dinero no significa nada si se obtiene a costa de la naturaleza. Pero entonces, durante un momento de burla por parte de mi hermano y mi ex prometida, se me escapó solo una frase y el secreto se hizo añicos como un cristal al chocar contra el suelo. Desde ese momento, mi hermano y yo fuimos empujados a una amarga batalla por la herencia, sin saber que quienes movían los hilos detrás de todo eran nuestros padres. Hola, mi nombre es Francis Nanook. Nací en Fairbanks, Alaska, donde el frío que calaba los huesos era un compañero constante que nunca se iba. Nuestra cabaña de madera se tambaleaba al borde del bosque, donde los pinos imponentes se erigían como centinelas que guardaban los secretos de la tierra y el cielo. La casa era pequeña, solo una habitación que servía tanto de sala de estar como de cocina, un dormitorio para mis padres y un rincón estrecho en el ático donde me acurrucaba entre mantas cada noche, escuchando el viento silbar a través de las grietas de la madera. En invierno, la nieve cubría el techo y a menudo me despertaba con los dedos entumecidos a pesar de hundirme profundamente en un montón de mantas gastadas. Mi padre, Elias Nanook, era un nativo de Alaska de ascendencia inuit. Era alto y robusto, con ojos afilados como una cuchilla y el pelo negro atado pulcramente en la nuca. Solía ser un cazador a sueldo, guiando grupos de expedición a lo profundo del bosque. Más tarde, trabajó en un aserradero, luego en una empresa maderera. El trabajo era agotador, pero nunca se quejó. Para él, el trabajo era una forma de demostrar el valor de uno a esta tierra. La tierra es nuestra madre, solía decir con su voz profunda y firme, sólida como la roca. Debes respetarla, pues nos sustenta, pero también puede tragarnos enteros si la traicionamos. Mi madre, Kelly, era lo contrario. Una mujer dulce con el pelo dorado y una sonrisa tan cálida como la rara luz del sol en un invierno de Alaska. Era de ascendencia europeo-americana y trabajaba a tiempo parcial como oficinista. Me amaba. Lo sabía por la forma en que me acariciaba el pelo cada noche o me metía en la mano un trozo de pan caliente recién salido del horno. Pero también apoyaba siempre la severidad de mi padre. Tu padre quiere lo mejor para ti, decía cada vez que me quejaba de que me mandaran a cortar leña con un frío bajo cero. Nuestra familia era pobre, no del tipo de pobreza que nos dejaba hambrientos o con ropa hecha a jirones, sino del tipo que nos obligaba a sopesar cada céntimo cuidadosamente antes de gastarlo. Recuerdo días siguiendo a mi padre por el bosque, llevando un hacha diminuta al hombro, cortando ramas secas para leña. A veces me metía en el río con el agua tan fría que sentía como si mis pies se convirtieran en piedra, solo para pescar algunos salmones para la cena. Una vez incluso recogí en secreto chatarra de un vertedero cerca de la ciudad, vendiéndola por unos pocos dólares para que mi madre pudiera comprar sal o azúcar extra. En aquel entonces no lo consideraba una dificultad, simplemente era cómo vivíamos, como la madre Alaska nos obligaba a vivir. Mi padre me enseñó todo sobre la supervivencia. A los 4 años podía encender un fuego con solo un pedernal y unas pocas ramitas secas. A los 6 podía construir un refugio improvisado y resistente en el bosque, lo suficientemente fuerte como para soportar una ventisca.
A los 8 podía rastrear a un alce por el bosque, aunque nunca fue lo suficientemente fuerte como para cazar uno por mi cuenta. Mi padre no solo me enseñó habilidades, me enseñó una forma de pensar. Nunca tomes más de lo que la tierra permite, decía cuando pescábamos. Toma solo lo que necesitas para vivir y deja el resto para mañana. Mi infancia estuvo marcada por esos días duros en los que el frío de Alaska se filtraba en cada aliento. No tenía juguetes caros ni conocía el lujo de viajes extravagantes. En cambio, mi infancia fue el bosque sin límites, el río helado y las noches acurrucados junto al fuego, escuchando a mi padre contar historias de nuestros antepasados Inuit, los espíritus del viento y los misterios de la madre tierra. Esos años me forjaron como un niño que creció rápido, silencioso y reservado. En la escuela, los otros niños me llamaban chico del bosque por la chaqueta gastada de mi padre, mis manos callosas acostumbradas a manejar un hacha y mi negativa a unirme a sus ruidosos juegos. No me importaba. Sabía que era diferente. Mientras otros niños soñaban con coches y televisores en color, yo soñaba con viajes a lo profundo del bosque, donde solo estábamos yo y los susurros de la tierra y el cielo. Por dura que fuera, esa infancia me dio un orgullo silencioso y una voluntad inquebrantable, suficiente para enfrentar cualquier desafío que la naturaleza o la vida pudieran lanzarme. Pero nunca imaginé que el mayor desafío no vendría del frío mordaz de Alaska ni de las largas noches en lo profundo del bosque. Vino de mi propia familia, de mi hermano menor, Curtis, y de los cambios que la riqueza repentina trajo a nuestro otrora humilde hogar. Cuando tenía 9 años, todo en nuestras vidas cambió de la noche a la mañana, como si la madre Alaska nos hubiera sonreído de repente. Mi padre, Elias, que estaba acostumbrado a refunfuñar ante los troncos en el aserradero, llamó la atención de una gran compañía minera. Necesitaban a alguien que conociera cada colina, cada arroyo de esta tierra, y mi padre, con sus ojos afilados como navajas y una memoria para el terreno como un mapa viviente. Era la elección perfecta. El nuevo trabajo trajo un salario con el que solo podríamos haber soñado antes. Suficiente para pagar deudas, suficiente para que mi madre dejara de contar cada céntimo al comprar alimentos. Por primera vez en nuestras vidas, nuestra familia escapó de la sombra de la pobreza. Dejamos Fairbanks, dejando atrás la vieja cabaña de madera donde solía acurrucarme en el ático, y nos mudamos a una casa nueva en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. Nuestro nuevo hogar tenía una chimenea de verdad, ventanas de cristal transparente y ninguna grieta por la que el viento pudiera colarse. Después de mudarnos a Anchorage, mi madre dejó su trabajo de oficinista a tiempo parcial para abrir un pequeño restaurante. El restaurante, situado en una concurrida esquina, tenía un letrero de madera tallado con la cocina de Kelly y el apetitoso aroma de pan recién horneado flotando por el vecindario. Los clientes acudían en masa, desde locals hasta camioneros de larga distancia. Mi madre sonreía más, sus ojos se iluminaban cada vez que veía la caja registradora rebosante. Ese mismo año, nació Curtis, mi hermano menor, un niño con el pelo dorado como el de nuestra madre y grandes ojos brillantes como un lago de verano. Curtis llegó al mundo en un momento en que nuestra familia ya no se preocupaba por la comida o la ropa. Creció en una casa cálida, con una habitación llena de juguetes con los que nunca me atreví a soñar a su edad. Recuerdo empujar el cochecito de Curtis por el vecindario, viéndolo reír mientras nuestra madre le entregaba un oso de peluche nuevo. No estaba celoso. De verdad, Curtis era mi hermano pequeño y lo amaba. Me gustaba ser el hermano mayor, enseñarle a atarse los zapatos o mostrarle cómo leer las nubes para predecir la lluvia. Pero a medida que Curtis crecía, empecé a notar diferencias. No solo entre nosotros como hermanos, sino entre los mundos en los que nos criamos. Yo crecí en un frío que calaba los huesos y días de cortar leña hasta que mis manos se entumecían en las duras lecciones que mi padre me enseñó sobre la supervivencia. Absorbí sus enseñanzas sobre la preservación de la naturaleza, la forma en que me miraba como si me estuviera confiando el legado de nuestros antepasados Inuit. ¿Y Curtis? Nunca conoció el frío de una noche sin leña. Nunca se metió en un río para pescar.
Nunca escuchó las historias de nuestro padre sobre la madre tierra. Nuestros padres, ocupados con sus nuevos trabajos, no tuvieron tiempo de enseñarle a Curtis las lecciones que me habían inculcado a mí. En su lugar, lo compensaron con cosas materiales. Curtis tenía zapatos nuevos cada temporada, una bicicleta reluciente, incluso un pequeño televisor en su habitación para los dibujos animados. Cada vez que Curtis quería algo, nuestra madre sonreía y asentía. Y nuestro padre, aunque todavía severo, no se atrevía a decir que no. Todavía es joven. Déjalo disfrutar, decía mi madre cuando le preguntaba por qué Curtis no tenía que hacer tareas como yo a su edad. Curtis no solo creció en la abundancia, creció creyendo que todo en la vida llegaba fácilmente. En la escuela era el centro de atención con su ropa cara y su forma de hablar segura, como si el mundo girara a su alrededor. Los niños no llamaban a Curtis chico del bosque, lo llamaban el príncipe de Encarich. Y a Curtis le encantaba. Le encantaban los elogios, le encantaba presumir de su nuevo reloj o de sus zapatos brillantes. A veces, cuando lo miraba, me parecía un extraño. No culpaba a nuestros padres. Solo querían darle a Curtis lo que yo nunca tuve. Pero poco a poco me di cuenta de que su indulgencia había plantado una semilla peligrosa en el corazón de mi hermano. Curtis no valoraba lo que tenía. Daba todo por sentado, dinero, ropa, incluso el amor de nuestros padres. Una vez, lo vi tirar una chaqueta nueva porque tenía un pequeño rasguño. «Mamá me comprará otra», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera lo más natural. Lo miré, queriendo decir algo, pero me quedé en silencio. Recordé cómo nuestro padre me enseñó a remendar la ropa con aguja y hilo. Cómo me dijo que un hombre debe apreciar lo que tiene, por pequeño que sea. Las diferencias entre nosotros se hicieron más pronunciadas cuando entré en la adolescencia. Yo todavía me levantaba temprano para ayudar a nuestro padre a arreglar vallas o a quitar la nieve de la entrada. Curtis dormía hasta el mediodía, luego salía corriendo con sus amigos, riendo a carcajadas. Todavía me encantaban los viajes al bosque donde podía escuchar el susurro del viento y sentir a la madre tierra bajo mis pies. A Curtis le encantaban las luces de la ciudad, los bares ruidosos, las fiestas donde podía presumir. Yo vivía según las enseñanzas de nuestro padre. Disciplina, paciencia y respeto por la naturaleza. Curtis vivía como si el mundo existiera solo para servirle. Una vez intenté hablar con él. Curtis, empecé, mientras estábamos sentados en la cocina y nuestra madre horneaba. ¿Alguna vez has pensado en aprender a pescar o a montar un campamento como papá me enseñó? Curtis me miró y sonrió con suficiencia. ¿Para qué molestarse con esas cosas, hermano? Mamá y papá tienen dinero ahora. Ya no necesitamos vivir como gente del bosque. No respondí. Sus palabras cortaron como un cuchillo, no porque me hirieran, sino porque me di cuenta de que Curtis no entendía y quizás nunca lo haría. En esos años comencé a sentir una distancia invisible crecer entre Curtis y yo. Todavía lo amaba, todavía lo veía como mi hermano pequeño, pero no podía ignorar que estábamos caminando por caminos diferentes. Yo era un hombre del bosque, de la madre tierra, de las lecciones duras pero honestas. Curtis era un hombre de las luces de la ciudad, del glamour, de las cosas que llegaban con demasiada facilidad. Pensé que, a pesar de nuestras diferencias, todavía éramos familia, que todavía podíamos darnos la mano a través de esos años. Pero entonces Ember entró en mi vida, y con ella aprendí que el amor podía ser una llama que calienta el corazón, pero también una tormenta que quema hasta el último ápice de confianza. Conocí a Ember una tarde de verano en Encarich, cuando la rara luz del sol derretía el hielo de las calles. Estaba en el restaurante de mi madre, ayudándola a limpiar las mesas después del ajetreo del almuerzo. El olor a pan recién horneado y café flotaba en el aire, mezclándose con el parloteo y las risas de algunos clientes habituales. Levanté la vista y la vi, Ember, con su pelo castaño suavemente rizado, ojos tan azules como un lago glaciar y una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. Llevaba un suéter fino, sostenía un libro en la mano y entró en el restaurante como si siempre hubiera pertenecido allí. «Un café solo y una tostada, por favor», dijo, su voz suave pero segura, como si supiera exactamente lo que quería.
No era el tipo de persona que se enamora fácilmente. La vida en Fairbanks me había enseñado a mantener mi corazón protegido como mantenía vivo un fuego en las noches heladas. Pero había algo en Ember que no podía dejar de mirar. Quizás era la forma en que se sentaba a leer su libro. Tranquila pero completamente absorta, como si el mundo se hubiera reducido a las páginas que tenía delante. Quizás era la forma en que sonreía a mi madre, llamándola tía Kelly con una calidez natural. O quizás era simplemente que se sentía diferente de las chicas que había conocido que solo se preocupaban por fiestas o vestidos nuevos. Reuní todo mi coraje para iniciar una conversación. ¿Buen libro?, pregunté, limpiando una mesa pero manteniendo mis ojos en ella. Ember levantó la vista, ligeramente sorprendida, y luego sonrió. Bastante bueno, respondió, mostrando el libro, una colección de poemas de Robert Frost. ¿Te gusta la poesía? Negué con la cabeza, un poco avergonzado. No soy muy de poesía, pero me encanta el bosque y las cosas sobre las que escribe. El viento, el olor de la tierra, las sombras de los árboles. Son cosas que veo todos los días. Me miró, sus ojos brillando con curiosidad. Un chico del bosque, ¿eh? Bromeó, su tono juguetón pero amable. Me reí, sintiéndome más ligero por primera vez ese día. Podría decir que sí. A partir de entonces, empezamos a hablar. Ember era hija de una familia de clase media de Anchorage. No excesivamente rica, pero lo suficientemente cómoda como para que creciera con cosas que yo nunca tuve. Vacaciones de verano en California, clases de piano, vestidos hermosos. Pero no presumía. Hablaba de su sueño de convertirse en periodista, de viajar por el mundo y escribir sobre personas y lugares olvidados. Quiero contar las historias de gente como tú, dijo una vez mientras estábamos sentados junto al río viendo el agua brillar bajo el atardecer. Gente que vive fiel a sí misma, sin perseguir un falso glamour. Me sentí atraído por Ember, no solo porque era hermosa, sino porque parecía entenderme. No se reía cuando hablaba de cortar leña en Fairbanks, de cómo mi padre me enseñó a encender un fuego o a rastrear un ciervo. Escuchaba, sus ojos se iluminaban como si estuviera viviendo mis historias. Cuando hablé de la madre tierra, de las lecciones que mi padre me transmitió, tomó mi mano con suavidad pero con firmeza. Eres diferente, Francis, dijo. No eres como esos tipos que solo presumen de coches o dinero. Tú tienes fuerza. Sus palabras hicieron que mi corazón se acelerara, como si por primera vez alguien viera mi verdadero yo. Nos enamoramos. Esos días sentí como si mi vida se hubiera iluminado. Llevé a Ember al bosque, le mostré cómo montar una tienda de campaña, cómo detectar huellas de animales. Se rió a carcajadas cuando intentó encender un fuego por primera vez y llenó todo de humo. Le enseñé a escuchar el viento, a sentir el pulso de la madre tierra. A cambio, ella me enseñó a abrirme, a hablar de cosas que siempre había mantenido ocultas. Le conté sobre mi dura infancia, sobre las noches junto al fuego, escuchando las historias de mi padre, sobre el orgullo silencioso de sobrevivir al frío de Alaska. Me abrazó, susurrando, eres más fuerte que nadie que haya conocido. Pero a medida que nuestro amor se profundizaba, empecé a notar cambios en Ember. Se volvió más ambiciosa, anhelando más de lo que Anchorage podía ofrecer. Soñaba con grandes ciudades, redacciones prestigiosas, apartamentos de lujo en Nueva York o Los Ángeles. Al principio pensé que su ambición era una fortaleza, un fuego como mi propia resiliencia. Pero poco a poco, la vi empezar a comparar. Y dolorosamente, la persona con la que me comparaba era Curtis. Curtis, ahora en sus 20s, era el epítome de lo que en Anchorage llamaban éxito. Conducía un elegante coche deportivo, vestía trajes a medida con relojes relucientes en su muñeca y vivía en un apartamento frente al mar que nuestros padres le habían comprado. Un lugar con un balcón con vistas al océano donde organizaba fiestas extravagantes. Sus amigos eran la élite, jóvenes empresarios con sonrisas seguras, mujeres hermosas con atuendos elegantes y conversaciones llenas de risas y tintineo de copas. Para Curtis, la vida era un escenario y siempre quería ser la estrella. Ember empezó a verme de manera diferente.
Solía llamarme diferente, pero gradualmente su mirada se desviaba cuando hablaba del bosque, de la madre tierra o de los valores que mi padre me había inculcado. Empezó a mirar a Curtis, mi mimado hermano menor, con una admiración que nunca me había mostrado. Se sentía atraída por su glamour. Una tarde cualquiera, mientras caminábamos por la carretera costera de Anchorage, vi a Curtis de pie junto a su coche, riendo a carcajadas con un grupo de amigos. Amber se detuvo, lo miró y luego se volvió hacia mí. «¿Ves a tu hermano?», dijo, su voz teñida de una admiración que no quería oír. «Él sabe cómo vivir. Sabe cómo hacer que la gente se fije». Sus palabras fueron como un pequeño cuchillo afilado. No lo suficiente para sacar sangre de inmediato, pero lo suficiente para picar. Intenté mantener la voz firme, como hacía cuando me enfrentaba a los fríos vientos del bosque. «Curtis siempre ha sido así», respondí. «Él tiene su forma de vivir. Yo tengo la mía». Pero Amber no se detuvo ahí. En los días siguientes, dijo cosas que me atravesaron el corazón. «¿Por qué vives tan en pequeño, Francis?», preguntó una vez mientras estábamos sentados en el restaurante de mi madre, sus ojos mirándome como si yo fuera un rompecabezas que no podía resolver. «No sabes disfrutar de la vida. No presumes. ¿No ves a Curtis? Él vive a lo grande. Vive de verdad». Me quedé en silencio, mi mano apretando la taza de café, pero no hablé. Solo la miré, viendo cómo sus ojos se volvían distantes, como si ya no fuera el hombre que amaba. Amber empezó a criticarme, no con palabras directas, sino con comentarios sutiles y suspiros de decepción. «Te falta ambición», dijo una vez mientras estábamos sentados junto al río. «Podrías hacer mucho más. ¿Por qué no quieres ser como Curtis, con dinero, estatus, todo lo que hace que la gente te respete?» Quería gritar que no necesitaba el respeto de nadie, que no quería ser Curtis, que mi valor no estaba en coches ni apartamentos frente al mar, pero solo me quedé mirando el agua, sintiendo un bloque de hielo presionando lentamente mi corazón. Para Amber, vivir a lo grande significaba tener riqueza para presumir, gastar generosamente y llamar la atención en la sociedad. Quería el centro de atención, estar al lado de un hombre que hiciera que el mundo se girara y mirara. Y yo, con mi chaqueta vieja, mis manos ásperas de manejar un hacha, mis sueños del bosque y la madre tierra, no podía darle eso. Empecé a sentir cómo se formaban las grietas. Y esas grietas se hacían más grandes cada día. En el fondo, sabía que no se podían reparar. Amber no solo me comparaba con Curtis, se sentía atraída por su mundo, un mundo de luces y glamour. Ya no me veía como un hombre de fuerza, sino como alguien sin ambición, alguien que vivía en pequeño mientras mi hermano vivía a lo grande. Intenté aferrarme a ella, intenté recordarme que valía la pena luchar por nuestro amor. Pero nunca esperé que, antes de que pudiera siquiera intentar salvar ese amor, una tormenta mayor se estrellara contra mi vida, arrasando con todo lo que una vez creí seguro. Mis padres desaparecieron, dejando un vacío más frío que cualquier invierno que hubiera soportado en Fairbanks. Tenía 30 años cuando llegó la devastadora noticia. Era una mañana de principios de invierno, con la nieve cayendo ligeramente sobre las calles de Anchorage, cubriendo los tejados y las aceras con una fina capa. Estaba en el restaurante de mi madre, ayudándola a limpiar después de una ajetreada mañana. Sonó el teléfono y una voz desconocida llegó, seca y sin emociones. ¿Es usted Francis Nanook? Soy un oficial de la policía de Seattle. Lamento mucho informarle que sus padres, Elias y Kelly Nanook, han desaparecido tras un accidente de avión. El mundo pareció detenerse. Me quedé allí, todavía sosteniendo el trapo que había estado usando para limpiar las mesas. Pero todos los sonidos a mi alrededor, el parloteo de los clientes, el ruido de ollas y sartenes en la cocina, se desvanecieron en una neblina. El oficial continuó, su voz firme como si estuviera leyendo un informe. La pequeña avioneta que transportaba a sus padres tuvo problemas mientras volaba sobre las montañas heladas cerca de la frontera con Canadá. Se han encontrado algunos restos esparcidos por la ladera de la montaña,
pero no hay señales de cuerpos ni de supervivientes. Continuamos la búsqueda, añadió, pero su tono no albergaba esperanza. Le contactaremos si tenemos más información. Colgué, sintiendo como si un peso helado me aplastara el pecho. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque no sabía qué hacer con el dolor. Era demasiado vasto, demasiado frío, demasiado real. Llamé a Curtis inmediatamente después. Estaba en un bar. Podía oír música alta y risas de fondo. ¿Qué has dicho?, preguntó, su voz distraída como si le estuviera contando una historia sin importancia. Cuando repetí la noticia, se quedó en silencio por un momento y luego dijo, sí, vale. Encárgate tú. Estoy ocupado. Colgó, dejándome con el frío pitido de la línea desconectada. Los días que siguieron fueron una pesadilla neblinosa. Los medios locals empezaron a cubrir el accidente. Pareja de Alaska desaparecida en accidente de avión, gritaban los sensacionalistas titulares de los periódicos de Anchorage. La gente de la comunidad, aquellos que habían comido el pan de mi madre o habían sido guiados por el bosque por mi padre, vinieron al restaurante a expresar sus condolencias. Me abrazaron, ofrecieron palabras de consuelo, pero yo solo sentía vacío. Ember se quedó a mi lado, al menos al principio. Me tomó la mano, susurrando que siempre estaría ahí, que superaríamos esto juntos. Pero sus ojos estaban distantes, ya no eran cálidos como antes. Mientras yo me ahogaba en el dolor, Curtis actuaba de manera extraña. Apareció en el restaurante unos días después, vestido impecablemente como siempre, con una chaqueta de cuero nueva y zapatos pulidos. ¿Cómo va eso, hermano?, preguntó, su voz ligera pero insincera. Lo miré y vi a un extraño, alguien aparentemente intacto por el dolor que yo llevaba. ¿No estás triste?, pregunté con la voz ronca. Curtis se encogió de hombros, mostrando una sonrisa enigmática. Claro que estoy triste, pero la vida sigue, ya sabes. Mamá y papá querrían eso. No respondí. No podía comprender cómo podía estar tan tranquilo. Pero entonces lo oí hablar con un amigo por teléfono allí mismo en el restaurante, su voz rebosante de emoción. Sí, probablemente el testamento se leerá pronto. Espero que haya algo que valga la pena, ¿verdad? Me quedé allí, mi mano agarrando el borde de la mesa, sintiendo un viento frío soplar a través de mi corazón. Curtis no solo estaba tranquilo, estaba pensando en la herencia, en lo que nuestros padres podrían haber dejado, mientras yo todavía no podía aceptar que se habían ido. Unas semanas después, el tribunal declaró a mis padres fallecidos basándose en los restos del avión y la ausencia de señales de supervivientes. Se emitieron certificados de defunción, fríos y oficiales, como un punto final a toda esperanza. No quería creerlo, no podía creerlo, pero los papeles frente a mí, con sus sellos rojos y la firma del juez, no dejaban lugar a la negación. La comunidad de Anchorage comenzó a expresar su dolor. Trajeron a nuestra casa pains, sopa de salmón y coronas cuidadosamente tejidas de flores silvestres doradas. Al día siguiente, se celebró un pequeño homenaje junto al río donde mi padre solía pescar. La gente encendió velas en el frío viento de Alaska, compartiendo recuerdos, como mi padre les había ayudado a reparar barcos, como mi madre horneaba pan para compartir con el vecindario cada invierno. Permanecí escuchando en silencio, dándome cuenta de que mis padres no solo me pertenecían a mí, eran parte de esta comunidad. Pero cuando la última vela se apagó y todos se fueron, me quedé solo de nuevo con un vacío que nada podía llenar. Ember se quedó conmigo durante esos días, pero su presencia solo profundizó mi dolor. Intentó consolarme, pero sus palabras sonaban ensayadas. Francis, tienes que ser fuerte, decía, pero sus ojos miraban a otro lado como si su mente estuviera en otra cosa. ¿Y yo? Seguí yendo al restaurante, limpiando mesas, respondiendo a las preguntas de los clientes sobre mis padres. Pero mi mente estaba en otro lugar, perdida en los bosques que solía recorrer con mi padre. Soñaba con mis padres cada noche, mi padre de pie junto al río, enseñándome a pescar. Mi madre en la cocina, sonriéndome a través del vapor del pan horneado. Pero cada mañana me despertaba con la fría verdad. Se habían ido y no sabía cómo seguir viviendo. Y entonces, en una tarde sombría, cuando el cielo de Anchorage estaba cargado de nubes, como si también llevara mi pena, sonó el teléfono. Una voz educada pero fría se escuchó. Francis Nanook, soy Gane Home, el abogado de su familia.
Necesito que usted y su hermano, Curtis, vengan a mi despacho mañana por la mañana para la lectura del testamento de sus padres. Me quedé allí, agarrando el teléfono, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Llamé a Curtis. «¿El testamento?», dijo él, su voz rebosante de una emoción que me hizo estremecer. «Genial, hermano. Por fin, algo por lo que valga la pena esperar. Nos vemos mañana». Colgó, dejándome con una persistente sensación de inquietud. A la mañana siguiente, llegué al despacho de Gane Home, un edificio pequeño pero elegante en el centro de Anchorage con paredes de cristal y un letrero de latón pulido. Curtis llegó tarde, entrando con paso firme, vestido con un elegante traje negro, el pelo perfectamente peinado y una sonrisa de confianza como si ya supiera lo que iba a pasar. «Hola, hermano», dijo, dándome una palmada en el hombro como si fuéramos amigos íntimos. No hermanos enfrentando un momento que podría cambiar nuestras vidas. La sala de reuniones del abogado era pequeña pero sofocante, con una larga mesa de madera y sillas tapizadas en cuero. Gane Home, un hombre de mediana edad con el pelo plateado y gafas de montura dorada, estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una gruesa pila de documentos delante de él. Nos miró, su expresión severa pero neutral. «Francis, Curtis», comenzó, su voz firme como una proclamación. «Hoy leeremos el testamento de Elias Nanook y Kelly Nanook. Les ofrezco mis condolencias por su pérdida, pero según los deseos de sus padres, ahora leeré lo que han dejado». Me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza, no porque esperara algo, sino porque sentía que estaba reabriendo una herida que no había sanado. Curtis, por otro lado, se sentó erguido, sus ojos brillando como si el abogado estuviera a punto de entregarle una llave de oro. Gane abrió el archivo, pasó unas cuantas páginas y comenzó a leer. Sus primeras palabras golpearon la habitación como una ráfaga de viento frío. «A nuestro hijo menor, Curtis Nanook, le dejamos la mansión frente al mar en Miami, valorada en más de $1.2 millones, junto con activos líquidos, incluyendo efectivo, acciones y varias cuentas bancarias». La habitación pareció contener la respiración. Curtis soltó una pequeña risa triunfante, incapaz de ocultar su satisfacción. Gane continuó, su voz todavía tranquila. «A nuestro hijo mayor, Francis Nanook, le dejamos la cabaña de madera en el remoto bosque cerca de Fairbanks, Alaska, donde nuestra familia vivió en nuestra juventud». Hizo una pausa, mirándome como si esperara una reacción. No dije nada. No podía decir nada. La cabaña, el lugar donde me había acurrucado en el ático, donde mi padre me enseñó a encender un fuego, donde mi madre me cantaba nanas en las noches heladas, ahora era solo un legado dilapidado. Algo que nadie quería, algo que a nadie le importaba. Sentí como si mis padres me hubieran desheredado, como si todos mis esfuerzos, mi disciplina, las lecciones que había aprendido de ellos, no tuvieran sentido. Curtis me miró, su sonrisa ahora más amplia, chorreando arrogancia. «Bueno, hermano», dijo, su tono burlón, «esa cabaña es perfecta para ti. Chico del bosque, ¿verdad?». No respondí, solo me sentí traicionado, no solo por Curtis, sino por nuestros padres, las personas que pensé que me entendían mejor que nadie. Esa noche, volví a mi pequeño apartamento cargando un dolor pesado. Ember me estaba esperando, sentada en el sofá, pero sus ojos ya no tenían la calidez de antes. «Bien, ¿cómo fue?», preguntó, su voz fría, como si ya hubiera adivinado el resultado. Le conté todo, cada palabra como un cuchillo que me clavaba en mi propio corazón. Cuando mencioné la cabaña, se rió. No una risa alegre, sino una amarga, casi despectiva. «¿Una cabaña de madera podrida?», dijo, levantándose con las manos en las caderas. «¿Eso es todo lo que te tocó, Francis? ¿Hablas en serio? Curtis se queda con una mansión de $1 millón y tú con un montón de madera rota». Intenté explicar, intenté decir que no me importaba el dinero, pero Ember no quiso escuchar. Caminaba por la habitación, su voz subiendo de tono. «¿No lo ves? Curtis sabe cómo vivir, cómo ganar, y tú te aferras a esa vida pequeña, aferrándote a tu bosque, a tus tonterías de la madre tierra. Pero, ¿a dónde te ha llevado eso? A una cabaña en ruinas». Se detuvo, mirándome directamente, sus ojos brillando con decepción. «Eres un perdedor, Francis. Nunca estarás a la altura de tu hermano». Sus palabras fueron como una ventisca que barrió lo último que me quedaba de esperanza.
Me quedé allí en silencio, viendo cómo Amber golpeaba el anillo de compromiso contra la mesa. El anillo que había ahorrado durante un año para comprar. No puedo vivir así, dijo, su voz temblorosa pero resuelta. Necesito un hombre que viva a lo grande, que haga algo con su vida, no alguien que solo sostiene un hacha y sueña con el bosque. Se dio la vuelta y salió del apartamento, dejándome con el sonido de la puerta cerrándose de golpe. Apenas unos días después de nuestra pelea, Amber hizo pública su nueva relación con Curtis, mi hermano menor, con su mansión de $1 millón y su sonrisa triunfante. Se había convertido en el hombre que ella eligió. Me senté en mi apartamento vacío, apretando el anillo que había dejado, sintiendo como si todo en lo que había creído amor, familia, lealtad se hubiera derretido como la nieve bajo el sol. Había perdido a mis padres. Había perdido a Amber. Y ahora sentía que me había perdido a mí mismo. En los días posteriores a la partida de Amber, viví como alguien atrapado en una ventisca, incapaz de ver el camino por delante, sin oír nada más que el aullido del viento en mi mente. Evité a Curtis, evité el restaurante de mi madre, que una vez había sido mi único consuelo. Cada esquina de Encarich se sentía ahora como un recordatorio de la traición. La sonrisa de Amber mientras estaba junto a Curtis. Su mirada triunfante cuando supo que había heredado la mansión de $1 millón. No podía quedarme más tiempo en esta ciudad. No podía enfrentar las miradas compasivas de los vecinos o los susurros a mis espaldas. Necesitaba un lugar para respirar, un lugar para redescubrirme. Decidí ir a la cabaña de troncos en Fairbanks, el legado que mis padres me dejaron. Aunque a los ojos de todos los demás, solo era un montón de madera podrida. El viaje a Fairbanks fue largo y frío como un viaje de regreso a mi infancia. Conduje la vieja y destartalada camioneta de mi padre por carreteras cubiertas de nieve, flanqueadas por extensiones interminables de bosques de pinos. Cada árbol, cada colina, despertaba recuerdos. La tierra es nuestra madre, solía decir mi padre, su voz tan firme como una roca. Tienes que escuchar, respetarla, y la tierra responderá. Me pregunté si la madre tierra me estaba respondiendo ahora o simplemente castigándome. La cabaña apareció a la vista cuando giré por un camino de tierra accidentado. Era más pequeña de lo que recordaba, con el techo hundido. Las paredes de madera estaban grisáceas por años de lluvia y nieve. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. Algunas tablas se habían podrido y la chimenea parecía que podría derrumbarse en cualquier momento. Abrí la puerta de un empujón y las bisagras chirriaron como un lamento. Dentro, el aire era frío y húmedo, con olor a madera podrida mezclada con tierra. Una luz tenue se filtraba por las ventanas, iluminando el suelo de madera agrietado. Vi el rincón del ático donde solía dormir, la chimenea que mi madre cuidaba, la pequeña mesa donde mi padre había tallado mi nombre en un trozo de madera. Todo estaba como había estado, pero ahora se sentía vacío, como una casa sin alma. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, dejando que el dolor me invadiera. Pensé en el testamento, en cómo mis padres eligieron a Curtis por encima de mí, en cómo Amber lo eligió a él por encima de mí. Empecé a limpiar la cabaña. Barrí el polvo, quité los trozos de madera rota y limpié la chimenea. Mientras intentaba arreglar una tabla suelta del suelo, noté que hacía un extraño sonido hueco, como si hubiera un vacío debajo. La curiosidad pudo más que yo y usé el cuchillo de mi padre para levantar la tabla. Apareció un pequeño compartimento de madera, escondido en lo profundo del suelo, como un secreto guardado durante años. Dentro había una vieja caja de metal, oxidada en los bordes, pero aún resistente. Mis manos temblaron al abrirla. Dentro había un mapa cuidadosamente doblado, su papel amarillento, pero todavía legible. Las líneas estaban dibujadas con tinta negra, acompañadas de símbolos en una lengua nativa de Alaska, caracteres que mi padre me había enseñado cuando era joven. Extendí el mapa en el suelo, la tenue luz de la ventana iluminando las líneas sinuosas que conducían a lo profundo del bosque. Algunas áreas estaban marcadas con un pequeño triángulo que simbolizaba un depósito mineral. Otras tenían una gota negra que indicaba petróleo y líneas superpuestas representaban valiosos bosques madereros.
En la esquina del mapa, con la letra de mi padre, había una nota: el verdadero valor no reside en lo que tomas, sino en lo que conservas. La leí una y otra vez, y por un momento fue como si pudiera oír su voz en mi oído. Me incliné más cerca, trazando cada línea, mi corazón latiendo con fuerza, mientras empezaba a comprender el significado. Las tierras marcadas, si las notas eran precisas, contenían recursos por valor de cientos de millones de dólares, un tesoro más allá de cualquier cosa que me hubiera atrevido a soñar. Me senté en silencio en la cabaña podrida, aferrando el mapa, sintiendo como si toda mi vida pendiera de un hilo. Una parte de mí gritaba que saliera corriendo, que le gritara al mundo que no era un fracaso, no el tonto del desierto del que Ember se había burlado, que tenía una fortuna que podría hacerme más rico que Curtis, más rico que nadie. Pero otra parte, la parte que mi padre había moldeado pacientemente, susurró un recordatorio: no todo lo que se puede tomar debe ser tomado. La tierra es nuestra madre y debe ser preservada, no despojada. Mi corazón comenzó a desgarrarse. Aún no sabía qué hacer con el mapa, así que decidí llevarlo de vuelta a mi apartamento en Anchorage, escondiéndolo en un cajón con llave. Cada noche sacaba el mapa y lo miraba como si pudiera decirme qué debía hacer. Imaginaba vender la información sobre esas tierras, vengarme de Curtis demostrando que era más rico que él. Me imaginaba a Ember volviendo, sus ojos brillando al ver que ya no era el hombre de poca monta. Pero entonces recordé a mi padre, que me enseñó que la madre tierra es sagrada, que tomar demasiado es una traición. Recordé a mi madre, que una vez dijo: la felicidad no reside en el dinero, sino en cómo vivimos. Decidí guardar el secreto, no explotarlo ni venderlo. Quería honrar el legado de mis padres, aunque eso significara que seguiría siendo solo Francis Nanook, el hombre del bosque, nada más. Pero la madre tierra, como dijo una vez mi padre, siempre tiene formas de ponernos a prueba. Un mes después de la desaparición de mis padres, decidí organizar una pequeña reunión para honrarlos. Las personas que nos criaron a Curtis y a mí, que me dejaron lecciones que nunca podrían desvanecerse. Quería un espacio tranquilo donde familiares y amigos pudieran compartir recuerdos de mis padres, donde pudiera sentirlos de nuevo, aunque solo fuera a través de historias y sonrisas. Elegí el restaurante de mi madre como lugar, porque era donde ella había puesto su corazón, donde el olor a pan recién horneado y café todavía perduraba como un trozo de su alma. Estaba en el restaurante, arreglando sillas en círculo, colocando una foto de mis padres sobre la mesa. Mi padre con su sonrisa severa, mi madre con sus ojos dulces. Caras familiares llegaron gradualmente, trayendo flores y condolencias. La tía Mary, prima de mi madre, me abrazó con fuerza, las lágrimas corrían por sus mejillas. El viejo Joe, que solía cazar con mi padre, me dio una palmada en el hombro con silenciosa simpatía. Permanecí en silencio, forzando una sonrisa, pero por dentro solo sentía vacío. Curtis llegó tarde, como de costumbre. Entró con Ember a su lado. Al verla, sentí como si me estuvieran aplastando el corazón. Sostenía la mano de Curtis, sonriendo ligeramente, mientras él le susurraba algo al oído. Me di la vuelta, concentrándome en arreglar las tazas de café para los invitados. Pero esa imagen se me quedó grabada como sal frotada en una herida. El homenaje comenzó. La gente se turnó para compartir recuerdos de mis padres. La tía Mary habló de la vez que mi madre le enseñó a hacer pan, su voz ahogada por la emoción. Joe relató viajes de caza con mi padre, riendo a carcajadas al recordar cómo mi padre se burlaba de él por ser un pésimo pescador. Yo también hablé, aunque mi voz temblaba. Hablé de las noches junto al fuego, escuchando a mi padre hablar de la madre tierra, cómo me enseñó que el verdadero valor no reside en el dinero, sino en la integridad. Pero cuando fue el turno de Curtis, se levantó brevemente y dijo solo unas pocas palabras. Mamá y papá eran personas increíbles. Trabajaron duro para darnos una vida mejor. Siempre estaré agradecido. Se sentó y Ember aplaudió, sus ojos llenos de orgullo. Lo miré, buscando un atisbo de sinceridad en su voz, pero solo encontré superficialidad. Habló como si estuviera leyendo un discurso preparado, no desde el corazón.
Quise levantarme, gritarle en la cara que nuestros padres merecían ser recordados con amor, no con tópicos vacíos. Pero me contuve, apretando los puños bajo la mesa, tratando de mantener la calma. Después de compartir, la gente comenzó a charlar y comer, y el ambiente se volvió más ligero. Me quedé en un rincón de la habitación, observando a todos, tratando de pasar desapercibido, pero sintiéndome fuera de lugar. Entonces Curtis y Ember se acercaron, cada uno con una copa de vino. Bueno, hermano mayor, dijo Curtis, su tono burlón. Este homenaje no está nada mal, pero sabes que mamá y papá probablemente estarían más orgullosos si hicieras algo más grande que este pequeño restaurante. Ember se rió, sus ojos deslizándose sobre mí, fríos y distantes. Sí, añadió, su voz dulce pero afilada como un cuchillo. Sus palabras encendieron un fuego dentro de mí. Ya había tenido suficiente. Suficiente de las burlas de Curtis, de las miradas despectivas de Ember, de la constante sensación de ser menospreciado. Me puse de pie de un salto, mi voz temblando de rabia. ¿Crees que no soy nada, verdad? Estaba a punto de perder el control y la sala se quedó en silencio. ¿Crees que solo soy un fracasado con una cabaña podrida? Pues bien, tengo algo que ninguno de los dos tendrá jamás. Hice una pausa, mi corazón latiendo con fuerza, sabiendo que estaba yendo demasiado lejos pero incapaz de detenerme. Encontré un mapa en la cabaña. Un mapa que señala depósitos minerales, petróleo, madera preciosa, por valor de más de $500 millones. ¿Me oyes? $500 millones. La abarrotada sala quedó en un silencio sepulcral. El aire era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Docenas de ojos se volvieron hacia mí, pero todos se desdibujaron. Solo Curtis y Ember destacaban. El rostro de Curtis palideció por un momento, luego se torció en una sonrisa codiciosa. Sus ojos brillaron con sospecha y emoción, como si ya hubiera tocado el oro. Francis, dijo Curtis, su voz temblorosa pero ansiosa. ¿Hablas en serio? ¿O simplemente te has vuelto loco y lo has soltado? Ember era diferente. Se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, una sonrisa burlona en sus labios. Oh, vamos, Francis. ¿Otro de tus trucos para llamar la atención? ¿Un tesoro? Suena a algo sacado de un libro infantil. No respondí. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero mis pies se movieron. Me di la vuelta y salí del restaurante en silencio, ignorando los murmullos que se levantaban a mis espaldas. Acababa de revelar el mayor secreto de mi vida. Y sabía que, a partir de este momento, no había vuelta atrás. Curtis, con su insaciable codicia, seguramente lo perseguiría hasta el final. Ember, con su fría pretensión, encontraría la manera de explotarlo al máximo. La puerta se abrió. Salí. El viento cortante me azotó la piel y la nieve caía pesadamente sobre la carretera, tan pesada como la mirada de la madre tierra. Todo parecía estar observando, esperando a ver qué camino elegiría a continuación. Apenas unos días después del homenaje, comenzó la verdadera tormenta. Curtis no perdió el tiempo. A la mañana siguiente, mientras estaba sentado en mi pequeño apartamento tratando de ordenar mis caóticos pensamientos, una carta se deslizó por debajo de la puerta. La abrí, y las frías palabras de un bufete de abogados me golpearon como una bofetada. Curtis había presentado una demanda en mi contra, acusándome de ocultar bienes de la herencia familiar. La reclamación legal afirmaba que el mapa del tesoro, el que encontré en la cabaña, era parte del legado de la familia Nanook, y que yo, Francis, estaba intentando quedármelo intencionadamente para mí. La leí una y otra vez, mi corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por una rabia que se encendió como un incendio forestal. Mi hermano, el que una vez me tomó de la mano de niño, que se reía cuando le arreglaba la bicicleta, ahora me llevaba a los tribunales como si nunca hubiéramos sido familia. Pero Curtis no se detuvo en las demandas. Estaba ocupado esparciendo rumores como un viento tóxico que barría en Carriage. Me enteré por la tía Mary de que Curtis había estado yendo de fiestas de la alta sociedad a reuniones familiares, contando a cualquiera que quisiera escuchar que yo era un hombre egoísta que escondía un tesoro de $500 millones, el legado de todo el clan Nanook.
Francis cree que puede quedárselo todo para él, decía, su voz goteando una falsa indignación, como si él fuera el traicionado. No está pensando en la familia, ni en mamá y papá. Sus palabras se extendieron como el fuego por un bosque seco, y pronto pareció que toda la ciudad se había enterado del tesoro de Francis. Parientes lejanos comenzaron a rondar como buitres oliendo sangre. El tío Carl, un hombre que solo había visto un puñado de veces en mi vida, me llamó una noche, su voz tan dulce como la miel. Francis, ¿cómo lo llevas? He oído que encontraste algo bastante interesante en la cabaña de tus padres, ¿eh? Preguntó como si fuéramos viejos amigos. Las familias tienen que permanecer unidas, Francis. Si hay algo valioso, deberías compartirlo con todos, ¿verdad? No dejes que la gente piense que eres egoísta. Apreté el teléfono tratando de mantener la voz firme. Tío, no me estoy quedando con nada. Es solo un mapa, y no he hecho nada con él. Pero Carl no cedió. Se rió a carcajadas como si acabara de contar un chiste. No te hagas el tímido conmigo, Francis. Si no compartes, la gente no estará contenta. No querrás que todo el cliente de la espalda, ¿verdad? Su amenaza cortó como un cuchillo, pero no fue la única. Otros parientes lejanos, viejos amigos, incluso gente que nunca había conocido, empezaron a contactarme. Una tía lejana me envió un mensaje de texto sugiriendo que compartiera la información del mapa para la extracción de recursos, prometiendo repartir los beneficios. Un viejo vecino pasó por el restaurante, me dio una palmada en el hombro y dijo, Francis, haz lo correcto. No dejes que la gente piense que eres un codicioso. Los miré, rostros que una vez fueron familiares, ahora retorcidos por la codicia. Quería gritar que no planeaba tomar nada, que solo quería honrar los deseos de mis padres de proteger a la madre tierra. Pero sabía que no lo entenderían. Para ellos, ya no era Francis, el hombre criado en el bosque que respetaba la tierra y el cielo. Solo era el tipo que tenía un tesoro del que querían una parte. Los medios sensacionalistas se lanzaron como tiburones oliendo sangre. Una mañana, al abrir el periódico local, un titular sensacionalista gritaba, hombre de Alaska acapara tesoro familiar de $500 millones. El artículo estaba plagado de invenciones, llamándome un hijo egoísta y un heredero desleal, que intentaba robar el legado a su hermano y a su familia. Los periodistas comenzaron a merodear fuera del restaurante, con las cámaras disparando cada vez que salía. Francis, ¿qué nos puede decir sobre el mapa del tesoro? Gritó uno, acercándome un micrófono a la cara. ¿Qué va a hacer con $500 millones? No respondí, solo mantuve la cabeza baja y me abrí paso entre ellos. Pero sentía que me estaban cazando. A cada paso que daba, podía sentir los ojos de la ciudad sobre mí, como si fuera un criminal. Peor aún, la cabaña en Fairbanks, el lugar donde crecí, donde vivían los recuerdos de mis padres, se convirtió en el centro de una curiosidad morbosa. Un amigo de Fairbanks me llamó para advertirme que los lugareños habían empezado a aparecer merodeando por la propiedad, algunos incluso colándose para buscar el tesoro. Conduje hasta allí al día siguiente y la vista que me encontré me rompió el corazón. La valla de madera estaba derribada, las ventanas rotas, el patio lleno de agujeros cavados al azar. La cabaña, aunque ya dilapidada, había sido sagrada para mí. Ahora estaba violada, como si la propia madre tierra hubiera sido insultada. Me quedé en el patio, la nieve cayendo en silencio, y sentí como si la tierra estuviera llorando conmigo. Ember, por supuesto, no se quedó al margen. Una noche, apareció en la puerta de mi apartamento con un caro abrigo de piel, sus ojos suaves como solían ser. Francis, dijo, su voz tan dulce que me dio escalofríos. Siento lo que pasó. Estaba equivocada. No eres un fracasado. Tienes ese mapa. Podríamos hacer algo grande juntos. La miré, sintiendo como si estuviera mirando a una extraña. No había vuelto porque me amara o porque me entendiera. Había vuelto por los $500 millones, por el Clemer que pensaba que ahora podía proporcionar. Fuera, dije, mi voz fría como el hielo. No te necesito a ti y no necesito tus mentiras. Ember se quedó helada, sus labios se apretaron, pero luego se dio la vuelta y se fue, dejándome con una pesada soledad. Estaba acorralado como una bestia rodeada de lobos.
Solo tenía que enfrentar la codicia de Curtis, el engaño de Ember y el incesante escrutinio y acoso de parientes, conocidos y los medios de comunicación. Cada día, la presión se hacía más pesada como una ventisca interminable. Empecé a preguntarme si estaba equivocado, si debería simplemente entregar el mapa, compartirlo con todos y vivir la gran vida que querían. Pero cada vez que ese pensamiento cruzaba mi mente, oía la voz de mi padre. La tierra es nuestra madre y debes protegerla. Apreté el mapa escondido en el cajón y me dije a mí mismo que no traicionaría el legado de mis padres sin importar el costo. La tensión escaló hasta un punto de ruptura, y sentí que estaba al borde de un acantilado sin salida. Pero no sabía que, justo cuando todo parecía perdido, una verdad mayor esperaba, lista para revelar la respuesta final. 2 meses después, la disputa por la herencia entre mi hermano y yo comenzó oficialmente. Ese día, el cielo de Encarich estaba cubierto de un gris pesado, como si la propia naturaleza estuviera gruñendo ante la tormenta que estaba a punto de estallar. Entré en la sala del tribunal con el corazón dolido, sintiéndome como un animal atrapado rodeado por las frías miradas de los abogados, la severidad del juez y las miradas curiosas de los extraños que estaban allí para ver el drama. Curtis se sentó frente a mí, sus ojos afilados y fríos, la comisura de su boca curvándose en una sonrisa de confianza, como si la victoria ya estuviera en sus manos. A su lado, Ember vestía un deslumbrante vestido, pero sus ojos evitaban los míos, el hombre al que una vez llamó su amor. Apreté mis manos ásperas dentro de la vieja chaqueta de mi padre, mi respiración pesada, mientras intentaba mantener la calma. En el fondo, quería gritar que no me importaba el dinero, que todo lo que quería era proteger el legado de mis padres. Pero sabía que, en esta sala, a nadie le importaba de verdad. El juez, un hombre de mediana edad con una voz profunda y severa, golpeó su mazo para dar comienzo al procedimiento. El abogado de Curtis se levantó, su voz aguda y acusadora, alegando que yo había ocultado el mapa, un bien compartido de la familia Nanook, y exigió que el tribunal me obligara a entregarlo para su división equitativa. Francis Nanook ha intentado deliberadamente monopolizar una herencia por valor de $500 millones, declaró. No solo ha traicionado a su hermano, sino también a la familia y los valores que sus padres dejaron. Sus palabras fueron como dagas, cortando profundamente mi orgullo. Quise levantarme, decir que nunca tuve la intención de quedarme con nada para mí, que solo quería preservar a la madre tierra. Pero mi abogado, uno de oficio, me dijo que me quedara callado, que él se encargaría del resto. Miré a Curtis y lo vi sonreír, esa misma sonrisa triunfante del día en que Ghana leyó el testamento. Ember le tomó la mano, sus ojos brillando de orgullo, pero sabía que no era por Curtis. Era por la mansión de $1 millón y el Clemer que pensaba que él traía. Incliné la cabeza, tratando de concentrarme en las palabras de mi padre. El verdadero valor no reside en lo que tomas, sino en lo que conservas. Pero en esta sala, rodeado de miradas codiciosas y acusaciones, sentí que estaba perdiendo, como si todo en lo que creía no tuviera sentido. Entonces, justo cuando el juez estaba a punto de hacerme su primera pregunta, la puerta de la sala del tribunal se abrió de golpe. Una ráfaga de viento frío entró, acompañada de murmullos de los presentes. Levanté la vista y mi corazón se detuvo. De pie en la puerta, con una familiaridad que dolía, estaban mis padres, Elias Nanook y Kelly Nanook. Mi padre, alto y robusto, con su pelo negro recogido y ojos afilados como una cuchilla. Mi madre, dulce con su pelo dorado y su cálida sonrisa, aunque sus ojos ahora tenían un toque de severidad. La sala estaba atónita, los jadeos se convirtieron en susurros de asombro antes de caer en silencio mientras mi padre avanzaba, su voz profunda resonando por la sala. No estamos muertos y tenemos algo que decir. Me quedé allí, incapaz de creer lo que veían mis ojos. Curtis se levantó de un salto, su rostro pálido, la boca abierta como si hubiera visto un fantasma. Ember le agarró la mano con fuerza, sus ojos llenos de pánico, como si supiera que todo estaba a punto de colapsar. El juez golpeó su mazo pidiendo orden, pero ni siquiera él pudo ocultar su asombro. Señor y señora,
Nanook dijo, su voz temblando ligeramente. Por favor, explíquense. Mi padre subió al estrado con mi madre a su lado, su mano descansando suavemente sobre su hombro. Todo lo que han visto, el accidente de avión, el testamento, el mapa, fue una prueba, comenzó mi padre, su voz firme como cuando me enseñaba sobre la madre tierra. Queríamos ver cuál de nuestros dos hijos era digno de heredar el legado de nuestros antepasados. Me miró, luego a Curtis, su mirada aguda pero no crítica. Fingimos nuestra desaparición para ver qué harían cuando se enfrentaran a la tentación. La sala pareció contener la respiración. Mi cabeza daba vueltas como si el suelo bajo mis pies estuviera temblando. Curtis negó con la cabeza, tartamudeando. Papá, mamá, ¿qué clase de broma es esta? Yo heredé la mansión, los activos. El abogado lo dijo. Gane, que había estado sentado en una esquina, se levantó, su voz tranquila pero clara. Ese testamento era falso, Curtis, dijo. A petición de sus padres, presenté un testamento falso para ponerlos a prueba a usted y a su hermano. La mansión frente al mar en Miami, los activos líquidos. Todo sigue perteneciendo al Singe. ¿Y la señora Nanook? Curtis se quedó atónito como si le hubieran abofeteado. Ember soltó su mano, sus ojos frenéticos, saltando de Curtis a mí y luego a mis padres. Me quedé allí con el corazón latiendo con fuerza, no de alegría, sino de comprensión. Mi padre continuó, su voz baja pero poderosa. El mapa que Francis encontró también era falso. Otra prueba. Los símbolos y la información en él eran completamente inventados. Si Francis hubiera dejado que la codicia nublara su juicio, si hubiera intentado vender esos secretos, no habría ganado nada y lo habría perdido todo. Pero Francis eligió permanecer en silencio, guardar el secreto y honrar a la Madre Tierra, tal como le enseñé. Pero tú, Curtis, miró a Curtis, sus ojos tristes pero no enfadados. Dejaste que la codicia te guiara. Demandaste a tu hermano, esparciste rumores y trataste el dinero como si fuera todo. No eres digno del nombre Nanook. Curtis inclinó la cabeza, incapaz de hablar. Ember, pálida como un fantasma, se levantó y se acercó a mí. Francis, susurró, su voz temblorosa. Estaba equivocada. No debería haberte dejado. Podemos empezar de nuevo, ¿verdad? La miré, sus ojos ahora suplicantes, pero todo lo que vi fue engaño. No, Ember, dije, mi voz fría como el hielo. Elegiste a Curtis por dinero, y ahora vuelves por dinero. No te necesito. Ember se quedó allí, humillada, y luego rompió a llorar como una niña. Mientras tanto, el juez, todavía en shock, declaró la demanda desestimada. Mis padres se acercaron a mí, y mi madre me abrazó con fuerza, las lágrimas corrían por sus mejillas. Hiciste lo correcto, Francis, susurró. Eres el hijo del que siempre hemos estado orgullosos. Curtis, ahora con las manos vacías, cayó de rodillas ante nuestros padres en la sala del tribunal. Lo siento, dijo, su voz ahogada por los sollozos. Estaba equivocado. Por favor, denme una oportunidad. Mi padre lo miró, su mirada severa pero no implacable. Tendrás una oportunidad, Curtis, dijo, pero debes demostrar que eres digno. Vive un año en el bosque como lo hice yo y aprende a respetar a la Madre Tierra. Si puedes hacer eso, tendrás lo que te mereces. Curtis asintió, las lágrimas corrían por su rostro y vi en él un destello del niño pequeño que solía tomar mi mano años atrás. Esa noche, en la cabaña de madera en Fairbanks, donde los recuerdos de mi infancia aún perduraban en cada tabla desgastada. Me senté con mis padres por primera vez desde aquellos agónicos meses en los que pensé que los había perdido para siempre. La luz del fuego del viejo hogar danzaba, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. Mi padre, con la presencia ruda de un hombre Inuit, estaba sentado en una vieja silla de madera, sus manos fuertemente entrelazadas, sus ojos agudos suavizados por el afecto, mientras me miraba. Mi madre, con su pelo dorado ahora veteado de plata, se sentó a mi lado. Su mano suave descansaba sobre la mía, tan cálida como cuando solía acariciarme el pelo de niño. Me contaron su historia, una historia de supervivencia, de amor y de fe inquebrantable en mí. Después del accidente de avión, comenzó mi padre, su voz profunda como el viento susurrando entre los pinos,
quedamos varados en las montañas heladas sin teléfono, sin señal, sin esperanza. Pero aprendí de tu abuelo, de los inmutantes que la madre tierra nunca abandona a sus hijos si saben escuchar. Habló de los largos días y el frío mordaz, como encendió fuegos con las ramitas secas más pequeñas. Cazó liebres de las nieves para alimentar a mi madre y construyó un refugio de nieve y piedra para resistir las tormentas. A cada paso pensaba en ti y en Curtis, dijo, sus ojos suavizándose. Me dije a mí mismo que si sobrevivíamos tenía que hacer algo para que lo entendierais. Entender que el verdadero valor no reside en lo que tienes, sino en quién eres. Mi madre apretó mi mano con más fuerza, sus ojos brillando con lágrimas, pero su sonrisa todavía cálida como el raro sol de verano de Alaska. Francis, eres nuestro orgullo, dijo, su voz ahogada por la emoción pero llena de amor. Cuando eras joven te veía cortar leña, meterte en los ríos para pescar y sabía que eras más fuerte que nadie. No porque fueras más alto o más fuerte, sino porque tenías el corazón de la madre tierra. Honesto, resiliente y nunca traicionando lo que tu padre te enseñó. Hizo una pausa, secándose una lágrima de la mejilla. Cuando decidimos fingir nuestras muertes, estaba aterrorizada. Aterrorizada de que te sintieras herido, de que pensaras que te habíamos abandonado. Pero creí en ti. Creí que no dejarías que la codicia te guiara, que te aferrarías al legado de nuestra familia. Me senté allí en la familiar cabaña de madera, sintiendo como si estuviera de vuelta en aquellas noches junto al fuego cuando mi padre contaba historias de nuestros antepasados Inuit. Cuando mi madre me cantaba nanas a través de las ventiscas. Sus palabras fueron como una llama que calentaba mi corazón, descongelando el frío de aquellos meses solitarios. Queríamos ver quiénes erais cuando no estuviéramos, continuó mi madre, sus ojos fijos en los míos como para grabar cada palabra en mi alma. Y tú, Francis, nos diste la respuesta. No elegiste el dinero, no elegiste la gloria. Elegiste a la madre tierra, elegiste lo que te enseñamos. Eres el hijo del que siempre hemos estado orgullosos. Mi padre se levantó y caminó hacia el hogar donde la luz del fuego iluminaba su rostro, resaltando sus líneas curtidas pero compasivas. Sacó una pequeña caja de madera del bolsillo de su abrigo, intrincadamente tallada con patrones Inuit. Un regalo que reconocí de mi abuelo a él. Este es el mapa real, dijo, entregándomelo. Tienes plena autoridad sobre este mapa. Explotarlo o preservarlo, la elección es tuya. Pero confío en que harás lo correcto, como siempre lo has hecho. Tomé la caja, mis manos temblando, sintiendo como si estuviera sosteniendo todo el legado de nuestros antepasados. La abrí y encontré un mapa diferente, dibujado en piel de animal. Sus líneas estaban meticulosamente detalladas. No era solo un mapa, era una promesa, una responsabilidad, el alma de la madre tierra. Miré a mis padres, las lágrimas corrían por mi rostro, no de pena, sino de la comprensión de que nunca me habían abandonado. Lo guardaré, dije, mi voz firme. Lo protegeré como vosotros lo habéis hecho, como nuestros antepasados lo han hecho. Mi madre se acercó, abrazándome con fuerza como hacía cuando era niño. Mi padre puso su mano en mi hombro, su mirada firme pero llena de amor. Y ahora, en la vieja cabaña de madera, en medio del crepitar del fuego y las cálidas voces de mis padres, de repente comprendí el verdadero valor no reside en el dinero, en las mansiones o en los tesoros. Reside en el carácter, en cómo protegemos nuestro legado, en cómo vivimos fieles a nuestras creencias. Apreté el mapa real con fuerza, sabiendo con certeza que nunca lo explotaría. Lo preservaría como mis padres lo habían hecho, como nuestros antepasados lo habían hecho, para que la Madre Tierra siguiera siendo la Madre Tierra para siempre. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.